El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, enfrenta su mayor crisis política, al menos hasta el momento, acorralado por acusaciones de corrupción contra los que un día fueron sus estrechos aliados en el Partido Socialista. En el ojo del huracán, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ya fue apartado del partido y del Ejecutivo hace ya más de un año. Por otro lado, Koldo García, el ex asesor del ministro. Y finalmente, el exsecretario de Organización, el tercero del Partido Socialista, hasta su renuncia la semana pasada, Santos Cerdán, sobre quienes hay indicios de participar en una trama de licitación irregular de contratos públicos a cambio de comisiones, según informes de la policía conocidos este junio. Si bien las investigaciones apuntan de momento a un enriquecimiento personal y el dirigente socialista intenta levantar un cortafuego entre el partido y el Ejecutivo, enfrenta, sin embargo, críticas tanto de sus socios al interior como al exterior de la coalición, así como las exigencias de la derecha y de la extrema derecha para que renuncie y convoque nuevas elecciones. Escuchemos algunos de los dardos cruzados esta semana en el Congreso de los Diputados. Hace un año usted escribió que era un hombre profundamente enamorado. Hace 5 días dijo que está profundamente decepcionado. La realidad es que usted es un presidente profundamente atrapado en una trama de corrupción. Su único colaborador más estrecho que el señor Cerdán es el señor Ábalos. La primera pregunta: ¿es verdad que a usted le advirtieron hace meses que el señor Cerdán era un corrupto? Por mucho que se maquille, usted no es la víctima somos los españoles. Usted es el máximo responsable. El único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el del más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que afectan al Partido Popular. La corrupción cero no existe, pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta. Nosotros la expulsamos. A diferencia de ustedes, Si bien, tal y como escuchábamos, Pedro Sánchez asegura que no convocará elecciones anticipadas, en el debate de France 24 nos preguntamos hoy hasta dónde será capaz de resistir el desgaste. ¿A quién beneficiarían unos comicios anticipados? ¿Qué le exigirán sus socios políticos para no retirarle el apoyo? ¿Logrará el socialista, como en crisis pasadas, salir reforzado? Bien, para el debate contamos, por un lado, con Manuel Llamas, politólogo y experto en economía. Está con nosotros desde Madrid, España. Por otro lado, Jordi Sarrión Carbonell, politólogo y experto en comunicación política, y se nos une desde Valencia, España. Manuel, Jordi, muchísimas gracias por aceptar la invitación al debate de France 24. Antes de empezar esta discusión, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden repetir todo el contenido de France 24 en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, ahora pueden repetir los formatos de el debate a través de las principales plataformas de streaming de audio. Son las que están viendo en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, iniciamos este debate con una pregunta que les pido tanto a Manuel como a Jordi para que dejen claras sus posturas de entrada, y es si Pedro Sánchez debería, ante esta crisis, convocar elecciones anticipadas. Manuel, empiezo con usted. La respuesta es sin ningún género de duda. Claro que tiene que convocar elecciones anticipadas. La situación es absolutamente insostenible. Estamos asistiendo al mayor caso de corrupción que ha registrado España en su historia reciente, el más importante y el más grave, y no solo por la cuantía, sino también por los implicados, por los cargos políticos implicados. En cuanto a la cuantía, el último informe de la Guardia Civil apunta a una presunta trama corrupta por la cual los máximos dirigentes del Partido Socialista, en este caso el secretario de Organización del partido mano derecha de Pedro Sánchez, pues habría podido cobrar comisiones de varios millones de euros a cambio de la licitación irregular, de la concesión ilegal o irregular de obra pública, por una cuantía que puede llegar a ascender los 700 millones. Es decir, 700 millones de adjudicaciones amañadas de obra pública a cambio del cobro de comisiones ilegales. Eso en cuanto a la cantidad. En cuanto a la importancia, estamos hablando del secretario de Organización del Partido Socialista, mano derecha del presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, estamos hablando del anterior secretario de organización del partido, José Luis Ábalos, también mano derecha de Pedro Sánchez, y Sí. estamos hablando de Koldo García, que era un asesor también muy próximo tanto a Santos Cerdán como a José Luis Ábalos. Por lo tanto, es una situación de gravísima, es una situación muy grave desde el punto de vista político y, por lo tanto, la salida lógica y razonable en cualquier país serio es la dimisión o la convocatoria de elecciones. Bien, Manuel, gracias por su punto inicial. A lo largo de este debate también comentaremos si este es el mayor caso de corrupción de España o no, y recordemos que está también todavía en investigación. Jordi, mientras tanto, le pido también brevemente su postura respecto a si Pedro Sánchez debería convocar elecciones o no. Bueno, encantado de estar con vosotros nuevamente y creo que lo primero que nos tendríamos y que nos deberíamos preguntar es ¿qué pasaría si Pedro Sánchez convoca elecciones? Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que el procedimiento está todavía en unos cauces pues bastante iniciales, ¿no? Sabemos que hay 3 personas y la estrategia de Pedro Sánchez es mostrar que estas 3 personas, que estos 3 implicados directos son manzanas podridas. Habrá que ver si el cesto está podrido o hasta qué punto el cesto se ha podrido. De momento creo que Pedro Sánchez puede aguantar y puede resistir a pesar de la extrema gravedad y a pesar sobre todo de la crisis, sobre todo la crisis comunicativa y la crisis de credibilidad que vive el gobierno actual del Partido Socialista junto a Sumar, pero bueno, creo que Pedro Sánchez puede aguantar o por lo menos puede ganar tiempo. Son unas declaraciones que hizo justamente Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, en las que decía: vamos a ver cuánto aguanta, nosotros no le vamos a retirar su apoyo. Pedro Sánchez tiene su apoyo, la oposición tiene la herramienta de la moción de censura que podría utilizar, creo que no le conviene, y Pedro Sánchez pues también juega esa carta de provocar un poquito a la oposición para intentar forzar esa moción de censura a unas sabiendas de que él podría salir de la Moncloa, ¿no? Y que podría acabar esta moción de censura con él, pese a que la aritmética sea muy complicada. Claro, si se celebrasen nuevamente elecciones, la mayoría de las encuestas dicen que Partido Popular y Vox obtendrían mayoría absoluta, pero yo creo que el problema en el Partido Popular es el cómo de conseguir esta moción de censura, con lo cual Pedro Sánchez intenta resistir, intenta que esta sea otra jugada más en su manual de resistencia, y habrá que ver si, como hasta ahora, es capaz de sacarse un conejo de la chistera y es capaz de continuar en el poder. Lo cierto es que hasta ahora, de momento, lo hemos dado por muerto muchas veces, por eso yo esta vez intento y creo que voy a ser precavido, porque lo hemos dado por muerto muchas veces, y ahí está. Yo siempre digo, para acabar esta primera reflexión que nos habéis pedido, yo siempre digo que Pedro Sánchez es una especie de jugador de baloncesto que acaba tirando un triple en el último minuto y lo acaba marcando. Hasta ahora le ha salido bien y habrá que ver en este caso hasta dónde es capaz de llegar y cuáles son los límites un poquito pues de su actuación política. Jordi, pone sobre la mesa muchísimos elementos que vamos a intentar abordar a lo largo de esta media hora de debate, pero Manuel, le pregunto en referencia a lo que comentaba Jordi, ¿por qué cree que la derecha del Partido Popular no intenta sacar adelante una moción de censura en estos momentos? Bueno, yo creo que no lo intenta porque piensa que es perder el tiempo. Yo no sé hasta qué punto esa es la estrategia correcta. Lo que sí está claro es que si se presenta una moción de censura por parte del Partido Popular, que es el único que ahora mismo tiene capacidad para poder presentarla, Vox no tiene los escaños suficientes para hacerlo, lo hizo en su día y fracasó. En caso de que la presentase el Partido Popular, hoy por hoy no dan los números, esa es la realidad. Ninguno de los socios que apoyan a Pedro Sánchez estarían dispuestos apoyar a Alberto Núñez Feijóo, porque una moción de censura, a diferencia de una cuestión de confianza, una moción de censura necesitas presentar un candidato. En este caso, lo lógico es que si la presenta el Partido Popular, el candidato seleccionado para liderar esa moción de censura sea el propio líder del Partido Popular. Ninguno de los socios actuales de Pedro Sánchez estarían dispuestos a upar al poder al Partido Popular, ni siquiera con la posibilidad de que simplemente sea para convocar elecciones anticipadas. Por lo tanto, yo creo que esa es una jugada que está perdida de inicio. Cosa diferente es que si esa moción de censura valdría para desgastar aún más a Pedro Sánchez. Y aquí hay una serie de riesgos a tener en cuenta, y es que Pedro Sánchez, coincido con mi compañero de debate, ha demostrado una gran valía a nivel político, es un superviviente y también es
ciertamente eficaz a la hora de debatir, a la hora de liderar el relato. Es decir, que lejos de poder desgastarle, quizás esa moción de censura le podría salir mal al Partido Popular, de tal forma que Pedro Sánchez pueda salir victorioso de la misma. Y en estos momentos lo que menos necesita los partidos de la oposición es otorgarle oxígeno a un Pedro Sánchez que está dando bocanadas, asfixiado por los escándalos de corrupción que le están acosando. Ahora mismo, el principal enemigo de Pedro Sánchez, la principal dificultad, no radica en la labor de oposición del Partido Popular y de Vox, que creo que es claramente mejorable, sino fundamentalmente por los casos de corrupción, la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil y especialmente la actuación de los jueces. Claro, y recordemos, muchas gracias, Manuel, por mencionar precisamente que en España esta moción de censura requiere que haya una mayoría absoluta que apoye a un candidato que reemplace al presidente del gobierno que se está censurando en el momento. Y recordemos que en el Congreso de los Diputados este gobierno, liderado por Pedro Sánchez, cuenta con el apoyo desde fuera del gobierno de varios partidos catalanes, vascos. Le pregunto, Jordi, ¿qué le van a pedir estos partidos a Pedro Sánchez para no retirarle su apoyo en estos momentos de dificultad? Bueno, yo creo que esta es esto es uno de los quits de la cuestión y creo que es fundamental. Los partidos van a intentar utilizar una lógica lo más extractivista posible para sacar a Pedro Sánchez el máximo posible de cuestiones para sus territorios. Hay que entender que España, dada su configuración y dado el actual sistema de partidos políticos que nos ha dado la Constitución española y que nos ha dado el Estado de las Autonomías, hay partidos que influyen y que tienen, con pocos votos relativamente, tienen muchísimo poder y pueden decantar uno u otro gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que estos partidos, Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, Junts en Cataluña también, van a intentar sacar el máximo posible, incluso Sumar va a intentar presionar el máximo posible desde la izquierda del PSOE al Partido Socialista para conseguir más mejoras sociales, pero el resto de partidos quieren también pues, conseguir algunas cuestiones relativas a las lenguas propias del Estado español, quieren conseguir pues varias cuestiones a este respecto y también algunas cuestiones económicas o de beneficios económicos para sus autonomías, con lo cual yo creo que van a forzar al máximo a Pedro Sánchez, más si cabe, un Pedro Sánchez que al principio veíamos pues bastante más holgado y que creo que ahora tiene que sudar para sacar adelante cada una de las votaciones que saca, con lo cual yo creo que esto va a complicar más si cabe la gobernabilidad de España, si bien Pedro Sánchez se puede mantener en el poder, sobre todo si este caso que está ahora en manos de la Unidad Anticorrupción no escala más, puede mantenerse en el poder, pero a cambio, lo que va a haber a cambio, ¿no? Pues van a ser más concesiones. Y este es uno de los argumentos que utiliza, muy bien utilizado, por supuesto, pues la oposición, ¿no? Muy legítimamente le dice, es que este gobierno... Y claro, lo que Pedro Sánchez utiliza frente a esto como contraargumento es el hecho de que expone una cuestión muy significativa. Él dice, lo que hay enfrente de esto es el Partido Popular con Vox. Y él sabe que pues, este fantasma genera un cierto miedo en una parte importante del electorado español, especialmente pues, en Cataluña, especialmente en el País Vasco, ¿no? Y él intenta azuzar un poquito este miedo, porque al Partido Popular solo no le saldrían las cuentas y esa vuelta, digamos, a un gobierno con otros actores nacionalistas, como ocurrió justamente, que esto parece que a la gente se le olvida, como ocurrió con el primer gobierno de José María Aznar, pues a día de hoy parece bastante improbable, pese que el Partido Popular ha intentado hacer algún aproximamiento, alguna aproximación, pero claro, vemos que esto es muy improbable, porque si esto fuera una ecuación, no podemos poner en un lado a partidos nacionalistas y en el otro lado a Vox y al Partido Popular, porque esto no saldría, las cuentas no saldrían y o uno u otro acabarían saliéndose un poquito de la ecuación, con lo cual yo creo que este es un poquito el mapa que se dibuja actualmente. Manuel, le pregunto si esta retórica de que si se convocan elecciones lo que llegaría al gobierno con bastante probabilidad sería una eventual coalición de la derecha con la extrema derecha, una retórica que recordemos Pedro Sánchez ya utilizó en las elecciones anticipadas de 2023, ¿puede seguir teniendo ese éxito movilizador entre la sociedad española a día de hoy? Pedro Sánchez lo tiene realmente complicado. En caso de que hubiera un adelanto electoral, es casi seguro que el candidato no sería Pedro Sánchez, entre otras cuestiones porque todo apunta que de mantenerse las investigaciones en curso, ahora mismo
han caído sus dos principales alfiles, dos secretarios de organización, sus dos manos derechas, no uno, sino dos. Es decir, es que el caso es gravísimo. Es que Pedro Sánchez recuperó la Secretaría General del PSOE, llegó a la presidencia del Partido Socialista de la mano de 3 compañeros, recorriéndose las sedes del partido por media España en un coche Peugeot, de marca Peugeot, con 3 personas a su lado. Santos Cerdán, ahora mismo investigado por la UCO, con grabaciones que le implican directamente en el cobro de comisiones ilegales. José Luis Ábalos, secretario de Organización y exministro de Transportes, también procesado por un caso de corrupción relacionado con esta misma trama. Y Koldo García. Es decir, que de los 4 que acompañaron a Sánchez a la cúpula del Partido Socialista en su conquista por el poder dentro del partido, 3 han caído. Solo falta él. Y la investigación de la UCO, lo más interesante es que aporta indicios que apuntan a la posible financiación ilegal del partido, con lo cual estamos hablando de que la próxima ficha en caer podría ser el propio Partido Socialista como persona jurídica, con un delito de financiación irregular. Y además, la UCO tiene en su posesión grabaciones y mensajes privados, confidenciales, de Pedro Sánchez, que todavía no han salido a la luz, y de su mujer, Begoña Gómez, procesada también por un caso de corrupción de tráfico de influencias. Claro. Por lo tanto, digamos que la investigación apunta ya directamente al Partido Socialista y al propio Pedro Sánchez. ¿Esto qué significa? Que en caso de convocarse elecciones anticipadas, el propio partido se revolvería para que Pedro Sánchez no sea el candidato, porque todo apunta a que no tendría la capacidad suficiente para volver a movilizar ni siquiera a su electorado, pero aún menos a los posibles socios que le han acompañado en esta travesía. Por lo tanto, yo creo que sería una derrota casi con un 99% de probabilidad. Jordi, precisamente digamos, uno de los principales socios del gobierno, desde fuera hablamos de Esquerra Republicana, para situar un poco a nuestra audiencia internacional, serían los independentistas catalanes socialdemócratas. Uno de sus diputados en el Parlamento español, Gabriel Rufián, le ha reprochado a Pedro Sánchez que no es creíble el discurso de que no sabía nada, siendo tan cercanas estas personas a él, tal y como nos decía Manuel. ¿Usted considera que puede mantener este discurso Pedro Sánchez de que él no sabía nada? Claro, es que aquí vamos a una cuestión que señalaba Manuel y con el que estoy muy de acuerdo en esta cuestión, que es que el relato anticorrupción era la esencia, era el arjé, era el ADN, por así decirlo, del mito fundacional de Pedro Sánchez, ¿no? Era, vamos a recorrer España porque queremos un partido socialista sin corrupción. Se enfrentaba a Susana Díaz con la pesada sombra, el pesado lastre de la corrupción en Andalucía, y él decía, hay que construir un nuevo partido que recoja elementos del 15M, que recoja esa transparencia. Pero claro, ahora mismo este mito fundacional se ha volado un poco por los aires, ¿no? Y se ve a Pedro Sánchez tocado. Creo que Pedro Sánchez ha intentado reaccionar a tiempo y que por lo menos pues ha dado ese paso adelante de pasar a la ofensiva. Pero claro, conforme pasen los días y conforme pasen las semanas, la presión se va a intensificar sobre Pedro Sánchez. Y yo lo que quiero que nuestros espectadores se fijen a partir de estos días es en cómo reacciona Pedro Sánchez y en cómo intenta retejer o reconstruir un poco este relato que lo ha llevado justamente a la Moncloa, ¿no? Un momento en el que Pedro Sánchez se come a Podemos, que era su principal amenaza por la izquierda, y abarca un espacio que va pues desde el centro izquierda hasta sectores importantes de la izquierda, ¿no? En mi sector, en la comunicación, existe la figura del spin doctor, que es el que spin, ¿no? El que cambia la narrativa, y creo que Pedro Sánchez ha sido capaz de cambiar hasta ahora la narrativa y de cambiar el marco de la conversación. Ha sido capaz de imponer ese marco en el que se hablaba y de lo que se hablaba justamente. Pero creo que ahora pues va a ser muy difícil que pueda salvar su relato una vez más. Como he dicho antes, es muy impredecible Pedro Sánchez y no sabemos por dónde va a salir, no sabemos cuáles van a ser sus próximos movimientos. Yo creo que él intenta hacer una estrategia un poco similar a la que hizo antaño Lula da Silva cuando su partido estalló el escándalo del Mendao, que era un escándalo de corrupción. También se cobraban mordidas por parte de algunos diputados que con sus digamos diferencias con respecto a este caso acabó al final favoreciendo la popularidad
de Lula, porque Lula actuó y fue percibido que él era implacablemente contra la corrupción. Yo creo ayer justamente creo que la estrategia va a ir un poco. No nos olvidemos que Lula da Silva ahí llevaba 2 años en el poder y que Pedro Sánchez pues lleva unos cuantos más, que acucia un desgaste importante y que una parte importante de las figuras que la acompañaban, pues digamos que han quedado atrás. Jordi, solo para matizar, porque nuevamente estamos haciendo muchas referencias a detalles de la política española que me gustaría contextualizar nuevamente para nuestra audiencia internacional. Cuando mencionaba a Susana Díaz, era la candidata favorita de lo que serían los llamados varones del Partido Socialista, los pesos pesados, a liderar el partido cuando Pedro Sánchez finalmente ganó ese liderazgo interno del Partido Socialista, y el 15M fue ese movimiento de los indignados post-crisis económica del 2008. Precisamente hablando de retórica, Manuel, le pregunto cómo entiende que un partido como es el Partido Popular, que ha sido en ese caso condenado firmemente por financiación irregular en esa trama Gürtel, en la que figuraba incluso el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, sea quien esté abanderando el discurso de denuncia en estos casos de corrupción que involucrarían, perdón. Bueno, 2 matices. En el caso de la sentencia condena al Partido Popular a título lucrativo, es decir, que se lucró, pero sin participar en la trama de corrupción, que era a nivel local. Y estamos hablando de una cantidad absolutamente despreciable. Estamos hablando de cerca de... recordar entre 100 y 2.000 euros, es decir, título lucrativo en primer lugar. Por lo tanto, participó activamente el partido como tal, esta trama de financiación irregular, que era infinitamente menos importante que la que estamos presenciando con respecto al Partido Socialista, y que se llevaba a nivel local. Por lo tanto, punto 1. En cuanto a la famosa cita de M. Rajoy, es decir, el anterior gobierno, por parte del tesorero de Popular, sí. Eso fue descartado en el juicio de la Gürtel. Manuel, Rajoy evidentemente apuntaba a Rajoy. Manuel, no me gustaría interrumpir su idea, simplemente tenemos unos problemas de comunicación ahora mismo con el Internet. Vamos a solucionarlos con nuestro equipo técnico y cuando esté restablecida esta comunicación le garantizo que podrá seguir con ese argumento. Mientras tanto, Jordi, le traslado la cuestión. Sí, yo creo que la principal ventaja con la que cuenta Pedro Sánchez es la oposición que tiene y justamente, como tú muy bien comentabas, que el Partido Popular sea quien esté abanderando esto, ¿no? Y al final yo creo que los casos de corrupción, independientemente de las cuantías, que por supuesto son importantes, e independientemente de las condenas, que al final es una cuestión que tienen que ratificar los jueces haciendo su trabajo, y creo que debemos dejarlos hacer su trabajo en este caso, pues me parece fundamental señalar que juega a favor de Pedro Sánchez, que sea el Partido Popular quien está abanderando esta lucha. Y creo que lo que puede pasar, y la principal consecuencia que nos podemos encontrar aquí, es la misma consecuencia que ya encontramos antaño, justamente cuando ocurrió el 15M, ese movimiento de los indignados que muy bien has contextualizado, ¿no? Creo que lo que puede pasar es que hay una respuesta o bien por la derecha o bien por la izquierda, y que el sistema de partidos bipartidista, el bipartidismo en los últimos años en España se ha restaurado, ha crecido bastante y han vuelto a ocupar cuotas pues similares a las que tenían antes del estallido de este movimiento, que digamos que como conclusión y como fruto tuvo el nacimiento de Podemos a la izquierda y de Ciudadanos a la derecha, que eran los dos movimientos, los dos partidos de la nueva política, ¿no? Pues yo creo que puede pasar algo similar, ¿no? Entonces creo que esta estrategia es nociva para el Partido Popular y que es nociva para el Partido Socialista, porque este y tú más fue uno de los motivos que ya generó este movimiento de la indignación. Yo creo que la gente está cansada y creo que la cuestión que un poco puede salvar esta coyuntura es que la coyuntura económica, sobre todo a nivel de datos macroeconómicos en España, está funcionando bien. España es un país que está creciendo, el paro está en niveles bajos y esto pues puede favorecer un poco que se contenga este movimiento de rabia e indignación, pero a mí es una cuestión que personalmente me preocupa. He estado estudiando pues todo este tipo de movimientos populistas y la verdad es que podría ser una de las principales consecuencias, ¿no? Porque al final el Partido Popular no tiene autoridad ni legitimidad moral para liderar esta lucha un poco
corrupción cuando ha tenido pues toda esa serie de casos y que todavía, como ha dicho Pedro Sánchez, y creo que esto también juega a favor del Partido Socialista, a partir de verano pues vamos a ver bastantes casos. Vamos ahora enseguida, Jordi, a seguir analizando precisamente las consecuencias que está teniendo en la sociedad española este caso, pero antes, Manuel, lo prometido es deuda. Antes de que tuviéramos esa interrupción para mejorar su conexión, estaba usted en medio de un argumento que aquí tiene el espacio para terminar. Sí, no, muchas gracias. No, simplemente recordar eso, que el caso Gürtel es un caso de corrupción que afectó al Partido Popular, pero de forma tangencial, muy localizado a nivel local, que la implicación del presidente del gobierno, entonces Mariano Rajoy, líder del partido, quedó absolutamente descartada, porque en esas libretas por parte del tesorero aparecía la palabra M. Rajoy, haciendo referencia a Mariano Rajoy, pero la libreta original no contenía ninguna anotación sobre Rajoy. Se presentó posteriormente y la propia justicia, los jueces, descartaron esa libreta, es decir, que había sido una anotación posterior que no pudo ser validada. Por lo tanto, sin restarle importancia a los casos de corrupción que en España afectan a ambos partidos, a todos los partidos que tocan poder, hay casos de corrupción. Pero es que estamos ante un caso de corrupción especialmente grave. Por lo tanto, el Partido Popular se ha producido una renovación en la cúpula. Han pasado ya 2 líderes, después de Mariano Rajoy, Pablo Casado y ahora Alberto Núñez Feijóo. Por lo tanto, es lógico que den la batalla con esta idea, con una cúpula renovada y con los casos de corrupción que tienen a sus espaldas o juzgados o ya directamente archivados. Y en todo caso, de una incidencia mucho menor a la que estamos presenciando en estos momentos, que, como digo, es un caso de corrupción inédito en la historia de España por la cuantía y sobre todo por la importancia de los cargos implicados. Entonces, Manuel, respecto, no sé si ha podido escuchar lo que hablábamos con Jordi mientras, sí, le pregunto si considera que la sociedad española entonces en unas eventuales elecciones anticipadas o en el medio plazo ¿volverían a confiar en el Partido Popular o, por el contrario, como señalaba Jordi, se irían a otras, digamos, propuestas más antisistema, fuera del bipartidismo? Bueno, coincido con Jordi en que esto es un caldo de cultivo idóneo para el surgimiento, el renacer de nuevas opciones populistas, pero no veo en ningún caso un nuevo renacer del 15M, de ese movimiento en las calles de indignación, por 2 factores. En primer lugar, por lo que comentaba Jordi, porque la percepción de que la economía más o menos va bien, no hay grandes problemas desde el punto de vista de paro, de desempleo masivo, como si hubo en la anterior crisis, hace que la gente, pues digamos que no vote por opciones tan radicales o de carácter tan populista. Y en segundo lugar, porque no es un fenómeno nuevo. Es decir, han surgido muchos partidos en los últimos años a raíz de la crisis financiera, pero también han desaparecido. Ciudadanos llegó a tener un peso importante dentro del Parlamento, ya se ha extinguido. Vox también nació en los últimos años y con una fuerza sustancial y se ha ido desinflando, aunque mantiene cuota de poder, mantiene suelo. Podemos se ha dividido y prácticamente ahora es marginal, y Sumar gobierna con el Partido Socialista. Es decir, que las formaciones antisistema ya no son antisistema. Por lo tanto, digamos que esa etiqueta de antisistema, de novedad, de anticasta, ya no tiene el mismo efecto, porque muchos de estos partidos o han llegado al poder, en el caso de Podemos y Sumar han gobernado con el Partido Socialista, o tienen presencia en el Parlamento, o incluso han gobernado a nivel autonómico y a nivel local. Por lo tanto, ese efecto no lo veo. A nivel electoral, si hubiera adelanto de elecciones, todas las encuestas apuntan a que ganaría Partido Popular y Vox, pero no tanto por una subida muy sustancial del apoyo a estos partidos, sino fundamentalmente por la caída de los partidos que ahora mismo forman parte del gobierno de coalición. Sumar por un lado y Partido Socialista por el otro. Claro, porque Jordi, le planteo cuál es la percepción entre los votantes que apoyaron en las elecciones pasadas a los partidos que ahora están en el gobierno o que lo apoyan desde fuera, de que la agenda que propusieron estas formaciones se está materializando.
Bueno, yo creo que Pedro Sánchez tiene motivos para vender que una parte de los compromisos y del programa electoral que él planteó se está llevando a cabo, pero también creo que pues, hay bastantes personas en España que por cuestiones como la amnistía a los políticos catalanes, ¿no? Que se está ya materializando, ¿no? Ya está poniéndose en marcha después de haberse aprobado con toda la odisea que hubo para poder aprobarla, pues yo creo que esto desgasta bastante al gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo fuera de Cataluña, ¿no? Yo creo que esto da muchos votos al Partido Socialista en Cataluña. De hecho, el Partido Socialista tiene uno de sus principales liderazgos autonómicos que le da mucho poder autonómico, que es Salvador Illa, que es uno de los líderes que más está aguantando en el Partido Socialista y que mejores perspectivas de futuro tiene, ¿no? Pero yo creo que esto tiene como contraprestación pues que en el resto de España afecta bastante a la imagen pública en comunidades como Castilla-La Mancha, que tiene un presidente socialista como es García Paje, que está en contra de la ley de amnistía y todas estas cuestiones y que hace oposición desde dentro un poco al propio Pedro Sánchez. Entonces, creo que el Partido Socialista se está desgastando pese a que ha cumplido una parte de su programa y pese a que una parte de sus electores importante está a favor y apoya un poco sus medidas. Yo creo que la corrupción en España, por muchísimas cuestiones, no penaliza tanto como creemos, y esto le pasó al Partido Popular. Creo que el Partido Popular está y tiene buenos números, pero el Partido Popular tiene una amenaza fundamentalmente. Aquí sí que no estoy muy de acuerdo del todo con Manuel, porque yo creo que el Partido Popular tiene uno de sus principales trasvases de votos en Vox. Estamos viendo en los últimos meses que Vox está creciendo. Y también en una encuesta de 40dB para El País que leía recientemente, hay un porcentaje más grande de votantes que ve como líder a Abascal que los que ven como líder a Feijóo, ¿no? Y yo, si fuera en este caso un spin doctor, si trabajase en la comunicación del Partido Popular, creo que estaría preocupado, porque creo que el Partido Popular, pese a que actualmente lidera las encuestas y pese a que su proyecto tiene bastante fuerza actualmente, tiene un problema de liderazgo con Feijóo. Y ahora viene un congreso y creo que van a venir curvas. También el Partido Popular en este congreso, dependiendo de cuántos conflictos haya y de cómo salgan de airosos en el Partido Popular y de unidos, pues también puede acuciarle un poco estas divisiones y este contraste que existe entre el proyecto de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, más cercano a posiciones libertarias, más cercano a figuras como la de Javier Milei, y este proyecto de Feijóo, pues más cercano a la democracia cristiana tradicional europea, representada pues por actualmente el canciller de Alemania, por ejemplo, o por otras figuras como la que fue Sarkozy también en su momento en Europa. Pues sin lugar a dudas también del perfil, ¿no?, que adopte la derecha, el Partido Popular, para, digamos, seguir haciendo oposición con una tendencia o con otra, dependerá también el futuro político de España. Pero ya estamos llegando al final de este espacio y lo que les quisiera pedir es que dieran un poco su perspectiva sobre ¿cómo podría sobrevivir Pedro Sánchez en medio de todos estos equilibrios que tiene que hacer, ¿no? Porque nuevamente me permito contextualizar, está en coalición dentro del gobierno con un partido, Sumar, que está más a la izquierda que el Partido Socialista, que le exige más agenda social y transparencia, mientras que tiene también que tener contentos en el Congreso de los Diputados a otros partidos que son catalanistas o vascos y que no son necesariamente de izquierdas. Entonces, les pregunto, Manuel, ¿cómo considera que Pedro Sánchez puede llegar a sobrellevar esta crisis? Bueno, si Pedro Sánchez ha demostrado algo a lo largo de su carrera política es que es un auténtico resiliente, es decir, que resiste contra viento y marea. Él es un narcisista casi patológico. Su principal obsesión es lograr y mantenerse en el poder. Lo echaron del Partido Socialista y regresó a la Secretaría General del Partido Socialista, es decir, que no se rinde, y Pedro Sánchez no va a dimitir. No va a dimitir de ninguna de las maneras, va a intentar aguantar hasta el año 2027. La cuestión, como bien estás señalando, es que no depende de él, depende del apoyo de sus socios y especialmente del apoyo de su propio partido. Por lo tanto, la cuestión no es si Sánchez va a aguantar o no. Si por él fuera, aguantaría hasta las elecciones del año 2027 sin ningún género de dudas. La cuestión es si las circunstancias le van a permitir que resista. Y desde mi punto de vista, todo va a depender de la investigación judicial en curso. Ahora mismo
con el informe de la Guardia Civil, después de que haya apuntado directamente a su anterior número 2, al secretario de Organización Santos Cerdán, se ha producido un punto de inflexión. La prensa de izquierdas que apoyaba al gobierno y buena parte de su electorado ya no se tragan el cuento, el relato de Pedro Sánchez de que todo es fruto de una conspiración, de bulos, de fake news, de jueces que hacen lawfare, es decir, que prevarican, que están persiguiendo al Partido Socialista por ser el Partido Socialista para intentar derribarle el poder. Eso ya no cuela, eso la gente ya no se lo traga, ni siquiera su propia prensa, ni siquiera sus propios socios, ni su propio electorado. Por lo tanto, ¿de qué va a depender la permanencia de Sánchez? De cómo avance la investigación. Si la investigación llega a la conclusión o a las evidencias de que hay financiación ilegal del Partido Socialista o de que la familia de Pedro Sánchez o el propio Sánchez se ha lucrado ilícitamente de la trama de corrupción, Pedro Sánchez caerá, pero no caerá porque dimita, sino porque lo harán dimitir. Jordi, para cerrar, su opinión, ¿está de acuerdo? Pues estoy de acuerdo con una parte importante de lo que ha dicho Manuel. Yo creo que la clave aquí también va a ser una clave narrativa, también va a ser una clave de relato, ¿no? Y creo que esto va a ser fundamental para entender un poco lo que va a pasar, ¿no? Por lo tanto, yo diría, la clave va a ser narrativa, la clave va a ser de en qué medida Pedro Sánchez va a ser capaz de restituir un poco su relato que ha quedado tocado, que era un relato anticorrupción. Su principal elemento diferenciador era que él había venido a regenerar la política española, una frase que le hemos escuchado en incontables ocasiones, y por lo tanto tendremos que estar muy pendientes de en qué medida Pedro Sánchez es capaz de restituir este relato y sobre todo en qué medida Pedro Sánchez es capaz de convertir este ataque que recibe en un nuevo ataque por su parte, ¿no? En qué medida es capaz de convertir el ataque en una defensa o viceversa, ¿no? Es decir, en qué manera es capaz de convertir esto, de pasar a la ofensiva y de conseguir, digamos, volver a la ofensiva, volver a restaurar y a restituir la legislatura, volver a garantizar una agenda social y volver a garantizar horizonte con sus socios, como muy bien Manuel, será fundamental hasta qué punto sea capaz de sacar adelante nuevas leyes y de que esa mayoría que existe ahora continúe estable. Pero desde luego los jueces van a tener y los tribunales van a tener mucho que decir aquí y van a imposibilitar, en el caso de que esto siga adelante y de que no sea 2 manzanas podridas en el cesto, sino el cesto entero, que podría pasar, ¿no? Pues aquí creo que cambiaría totalmente. De momento creo que Pedro Sánchez tiene posibilidades de resistir. Pues Jordi, Manuel, la investigación está en curso, como ambos han señalado, el desarrollo del panorama político también. Les agradezco muchísimo que nos hayan ayudado a analizar esta situación de crisis política en España. Antes de terminar, el agradecimiento es también para Andrés Doncel y Natalie Quiroga, productor y productora de invitados de este programa, y para todo el equipo técnico que hace posible esta y todas las emisiones de France 24, y a ustedes, por supuesto, por su atención. Enseguida regresamos. Creando una historia que salga desde el corazón. Il faut créer une histoire qui sort du cœur. Y conectándome con la tristeza que pude Et me esa connecter historia. avec la tristesse de la montagne. Nakury ty fiainana amin'ny toetrandro toagny, tegna lany fagnahy. Tawari.
viaje político, social y cultural por el viejo continente. El panorama de la actualidad y la diversidad de una región decisiva en el mundo. Cada 15 días, asómese con nosotros a Europa. Acompáñenme en Ventana Europa en France 24 y France24.com.